noches. El día de hoy, como siempre, mis queridos amigos, me encuentro con mi colega y amigo Jesús Ariel, el psicólogo Jesús Ariel, y su servidor, Pues, el psicólogo David González. ¿Cómo estás, Ariel? pues ahorita pues estamos bien, David, realmente ya muy ansioso por hacer nuestro primer episodio. Realmente lo hemos estado planeando mucho este primer episodio y esperemos que con lo poco que podamos platicarles a ustedes sobre psicología, terapia o hasta de filosofía, ¿no? Vamos a tratar de expresar pues lo que tenemos. Sí, claro, ahora sí que ese es el concepto principal, ¿no? Y primeramente, me gustaría mucho iniciar con algo muy bonito en este caso. Si bien ya pudimos emitir nuestra pequeña introducción, ¿no? Va. Hace unos días sobre cómo es que vamos a estar trabajando y pues el día de hoy me gustaría mucho comenzar con un tema que considero como benéfico para todos, que sería el qué es un psicólogo y de ahí empezar como a lucidar algunas dudas, algunas, de repente mitos que pueden llegar a existir con la cuestión de la psicología, ¿no? Entonces, pues me gustaría mucho iniciar como por esa parte. ¿Qué te parece? ¿Inicias tú? ¿Con qué es un psicólogo? Así es, ¿qué es un psicólogo? A ver, cuéntales a nuestros compañeros y aquí vamos reflexionando esa parte. Va. Bueno, primero está un poquito, vamos a decir así, lo podemos decir desde la literatura y bibliografía actual, ¿no? Un psicólogo es una persona que está formada en una licenciatura de las ciencias del comportamiento, la licenciatura en psicología, ¿no? Del estudio de la psique, del comportamiento y conducta humana. Pero ahora sí me gustaría dar más una opinión mía. Ujú. ¿Qué es ser un psicólogo? Realmente, si nos vamos hacia aquellos años antes de 270 a 300 antes de Cristo, realmente habían ciertas personas con la, vamos a decir así, con la lucidez en las preguntas y en la forma de pensar sobre cómo solucionar ciertas ideas o ciertos problemas, ¿no? Cómo encontrar la solución dentro de nuestras propias preguntas y ideas que podrían verse distorsionadas. Si estamos hablando de un Sócrates, estamos hablando de un filósofo llamado Epicteto, en donde dentro de la misma esclavitud donde yacía, creo que en Roma, si no me equivoco, ahí de igual forma me corrigen, dentro de este mismo entorno tan hostil, él mismo encontró una manera de pensar y de dividir aquello que podía controlar y aquello que sí podía controlar. Entonces, para no irnos tan lejos, para mí que es un psicólogo, vamos a decir así, es un guía. Es un guía. A lo mejor no es alguien experto en todo, a lo mejor no es una persona sabia, pero es alguien que sabe hacer preguntas y te puede ayudar a dirigirte en algún camino. Ok, ok. Fíjate, eso está súper, súper interesante. Porque generalmente, pues ahora sí que nos describen como el que se va a encargar de solucionarlo todo, ¿no? Generalmente cuando vemos que personas acuden con un psicólogo para un proceso psicoterapéutico, que igual uno de los datos importantes, ¿no? Psicólogo y psicoterapeuta, pues no necesariamente es lo mismo, pero más al ratito vamos a verlo. Claro, claro. Este, dice, no, pues voy con el psicólogo para que me resuelva, ¿no? Para que me resuelva todo, para que me ayude a tomar una decisión, que eso sí podemos hacer, o sea, ayudamos a tomar decisiones, Claro. pero jamás vamos a decidir por nuestros consultantes o pacientes, o incluso no es tanto que nosotros vamos a tener como la solución así empaquetadita y se las vayamos a entregar, ¿no? Sino al contrario, ahora sí que podemos verlo hasta metafóricamente, basado en lo que comenta sobre el ser guía, como aquellas personas que se encargan de acompañarte durante el camino y simplemente te entregamos la linterna para que tú vayas usando y vayas decidiendo por dónde seguir caminando, ¿no? Así es como de repente pudiésemos ver desde esta postura como metafórica, si tú quieres, al psicólogo, ¿no? Me recordó a Virgilio y Contante, de esa Ah, parte de la cierto. lámpara y todo. Ajá. Ajá, fíjate, ni me acordaba de Ajá. Virgilio, ¿no? Pero ajá, efectivamente, algo por el estilo, ¿no? Si bien, pues, pues no necesariamente el psicólogo es tan sabio como Virgilio, ¿no? Pero pues está entrenado en algunos de Claro. eh,
ahora sí que habilidades y destrezas que tiene que ver con el análisis del comportamiento humano, ¿no? Claro. Y pues ya desde ese sentido, desde buscando como una psicología basada en evidencias, una psicología también que sea científica, podemos decir lo siguiente, ¿no? Según el APA, Ok, soy muy malo con inglés, pero igual ahí me corriges, ok. la Asociación de Psicología de América, la Association. Psiquiátrico, ¿no? La Soy súper malo. Nos, Asociación Psiquiátrica de... sí, la Asociación Ajá, Psiquiátrica de Psicología, sí, como ajá. tal, que es el APA, aquella que se encarga de hacer regulaciones con respecto a la práctica Ok, psicológica ok. en este caso, nos menciona que, por ejemplo, el psicólogo es un profesional de la salud que ha estado adiestrado durante un tiempo determinado para poder conocer científicamente la manera en la que se genera el comportamiento, la forma en la que se dan las reacciones emocionales y cómo se construyen los hábitos y costumbres. En realidad, el psicólogo analiza tal cual a la persona y el por qué es que se comporta como se comporta, ¿vale? Y eso, por ejemplo, es algo que necesitamos como poner en perspectiva, porque a veces decimos, no, pues el psicólogo se encarga de analizar la mente. Y sí, o sea, todavía existe este tipo de corrientes del pensamiento que nos dicen el psicólogo analiza la mente y los procesos mentales. Y sí, sí los analiza, pero no solo eso. Analiza los procesos mentales desde las cuestiones cognitivas, que son los pensamientos, las ideas, las imágenes mentales, la memoria, la atención, todo esto Exacto. que también tiene relación con cuestiones cognitivas. Igual los hábitos y costumbres, la manera en la que se va desenvolviendo en el día a día, Claro. el cómo se relaciona con las demás personas, también analiza las características de personalidad, o sea, rasgos, que cómo eres, cómo te comportas, si eres una persona de repente que pues no piensa tal vez las cosas antes de actuar, pues impulsivo, ¿no? Ok, Que eres ok. una persona que de repente puede llegar a ser muy callado y como retraído ante los demás, timidez, ¿no? O también que de repente Introversión. nos... Ándale, la introversión, ¿por qué Claro. no? ¿No? O sea, todo eso que son características de personalidad, también las analiza el psicólogo. Fíjate que dentro de la misma APA, una de las cosas que nos menciona, que a mí también se me hace muy interesante, es que, por ejemplo, el psicólogo cuenta con las herramientas para apoyar a las personas en procesos terapéuticos. Claro. Como dijimos hace ratito, son diferentes del psicoterapeuta al psicólogo, pero principalmente, igual el psicólogo tiene que aprender de este tipo de herramientas. Entonces, trabaja ahora sí que una infinidad de situaciones eh, muy interesantes, como por ejemplo puede trabajar cuestiones de control de impulsos. Pues me enojo demasiado, entonces necesito controlar eso, ¿no? Por ejemplo, trabaja trastornos crónicos como depresiones, como ansiedades, también trastornos más severos como las cuestiones psicóticas, Ok. llámese esquizofrenia o bipolaridad incluso, ¿no? Pero también trabaja con cuestiones del cotidiano, del día a día. ¿Sabes qué? Tomar una decisión o tal vez una situación por una pérdida de trabajo, es un duelo que aparece ahí, Claro. pérdida, por ejemplo, de una persona también, otro duelo, que son cotidianidades o situaciones que pasan en el transcurso del desarrollo de nuestra vida. Y ahora sí que, si bien no necesariamente a todos les va a pasar esta parte de perder el trabajo, pérdidas tal cual de diferentes tipos existen. Claro. Pérdida de un amigo simplemente por la relación, pérdida de una pareja también por ruptura en una relación o pérdida por muerte. Entonces, hasta eso básico trabaja como tal el psicólogo. Incluso las cuestiones más de autoestima, el que tanto nos queremos realmente, el cómo nos hablamos, o ¿Cómo nos también habilidades. percibimos? Así es, el autoconcepto, ¿no? La manera en la que nos miramos y nos definimos. Esa parte es lo que trabaja tal cual el psicólogo, ¿no? En sí, la APA nos lo menciona de manera muy general, pero que igual yo creo que es lo suficientemente explicativo como para entender. El psicólogo es el encargado de, ¿vale? Mm, y creo que aquí entra otra pregunta que se me hace también interesante poner en la mesa, que sería el cómo tiene que estar preparado un psicólogo, ¿sí? ¿Qué tipo de preparación puede llegar a tener un psicólogo? A ver, esta pequeña pregunta
puede dejarnos llevar por varios caminos, ¿no? Primero, pues en qué nos queremos enfocar, en qué nos queremos especializar. Porque un psicólogo, pues tenemos entendido que es aquel que se encarga del estudio del comportamiento humano, ¿ok? Nada más que hay que entender que este comportamiento humano se puede ver tanto en el área clínica, psicoterapéutica, en el área educativa, la psicología educativa, psicología forense, psicología del deporte, etcétera, ¿no? En distintos conceptos se va a hacer el estudio del comportamiento humano. Ahora, ¿qué preparación, qué estudios debe de tener o tiene que tener el psicólogo para hacer un trabajo? Pues primero, la licenciatura, ¿no? Sí, de Sí, sí, ley, de de ley. ley. Con su título y su cédula profesional, ¿no? Exactamente. Y de igual forma, cuando recién somos egresados, pues podemos estar bajo la supervisión de algún psicólogo con más experiencia, ¿no? ¿Por qué? Pues para irnos adentrando en el área laboral, sea educativo, sea psicoterapéutico, clínico, etcétera. Ahora, en cuanto a la formación continua para hacer labor de algún área, pues estaría bien que se formara en diplomados, cursos, certificaciones que estén avalados por la secretaría de cada país, ¿no? Por ejemplo, por México tenemos a la SEP. Entonces, que sea algún centro de estudios o algún instituto que ofrezca diplomados, pero que estén avalados por la SEP, para que tengan una validez curricular, ¿no? Ahora, si nos vamos en cuanto al psicólogo que se va a estar haciendo labor en el área clínica, debe de contar con formación extra, aparte de la licenciatura, en el área de algún modelo psicoterapéutico, en el área de psicología clínica y de la salud o de la salud, para poder hacer tanto las evaluaciones y diagnósticos, para hacer algún proceso psicoterapéutico, para poder llevar a cabo intervenciones de eficacia y que sean validadas ante la ciencia, ¿no? Ante la rigurosidad científica. Ahora, digamos, aquí me gustaría preguntarle algo, David. Desde su perspectiva, ¿qué preparación debería de tener un psicólogo en algún área en específica? Ok, mira, pues como tú dijiste, ¿no? O sea, en primera instancia, efectivamente, para poder ser psicólogo, aquí en México al menos, aquí en México, sí se necesita como tal licenciatura, tener tu título y tener su cédula, Claro. tal cual. Igual existen muchos tipos de psicología para que no se nos confundan, ¿no? Porque de repente decimos, ay, quiero estudiar psicología y nos vamos a psicología educativa, ¿no? Y ya creemos que con eso vamos a poder dar psicoterapia. No, no, O no, no. laboral. Ajá, sí, por ejemplo. No, y no, 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 para nada. O sea, es diferente. En realidad, para poder aprender los primeros, como la base de la psicoterapia, tendría que ser como psicología clínica, como tal. Aunque la mayor parte de las licenciaturas en psicología, pues ahora sí que es psicología en general. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, como tal, la licenciatura tiene una duración aproximadamente de entre 4 a 5 años, al menos aquí en México, ¿vale? A nivel del, ¿cómo se llama? De la Ley Federal del Trabajo o a nivel de las NOM que existen dentro de México, no se demuestra, no se observa, por ejemplo, la necesidad más que de la licenciatura para poder ejercer como psicólogo. ¿Ok? Para poder ejercer como psicólogo, ¿vale? Ahora, el psicólogo sale y de ahí, ahora sí va a elegir, pues, qué camino tomar. Si empieza a tomar el camino de me voy por el rubro organizacional, en donde ya empiezo a analizar las dinámicas de la organización, el cómo funcionan las jerarquías, por ejemplo, me voy por el rubro tal vez educativo para observar el cómo se hace el fenómeno del estudiante junto con el docente, también llamado como el fenómeno áulico, lo que sucede dentro del aula, cuestiones de aprendizaje, etcétera y demás. Me voy por lo forense, el estar enfrente de los juzgados, general periciales, etcétera, etcétera, o me voy por lo psicoterapéutico. Cada uno de ellos, pues requiere de una especialización aparte.
Y claro que sí podemos comenzar, por ejemplo, con ya sea certificaciones, ya sea diplomados, pero siempre es importante que no nos quedemos solo con las cuestiones teóricas, sino que se requiere que estemos practicando y estemos siendo supervisados. Claro. Y ojo, entra algo bien interesante aquí, que por ejemplo, sí es importante entender que se va a requerir un posgrado en determinado momento dentro de un profesional de la salud que buscar psicoterapia. ¿Por qué? Bueno, porque en primera instancia, el posgrado, por ejemplo, una maestría, te va a especializar en el área de la Exacto. psicoterapia, te va a permitir tener mejores habilidades como psicoterapeuta, tener mejores técnicas, trabajar de mejor manera con los consultantes y, por supuesto, por ende, pues generar una psicoterapia efectiva, que eso es lo más importante. Y de esta manera como alejarnos poco a poco de lo que serían lo voy a poner de esta manera, ¿no? Que son un poquito duro, de lo que sería la charlatanería, ¿sale? Pseudociencia. Así es, que de repente existe mucha por ahí, que no voy a decir nombres Claro, todavía, claro. o sea, no nombres de personas, ¿ok? No, No. lo de los modelos, Sí, ¿no? de bueno, modelos, Corrientes. corrientes, como tú quieras, ¿no? Ajá. Que de repente sí aparecen por ahí y pues lamentablemente sí dejan muy mal vista a la psicología como pues esta rama que busca la cientificidad, ¿no? Tal cual. Claro, claro. Entonces, ¿es bueno hacer un posgrado? Por supuesto. De hecho, debería de ser lo primero que hay que hacer saliendo de la carrera como tal, tomar un posgrado. Aunque legalmente tú lo puedes buscar en diferentes partes, ¿no? Hay una norma oficial mexicana, la NOM 025 SSA 3 2013, que nos habla acerca de simplemente cuestiones de salud, ¿no? Y esa norma no te dice absolutamente nada acerca de que requieres un posgrado. En la Ley Federal del Trabajo, de repente los encontramos del artículo 78 al 83, si no me equivoco, y sí habla sobre especializaciones, sí habla, por ejemplo, de estar actualizándote, sí habla, por ejemplo, de continuar siempre bajo supervisión hasta que automáticamente ya tengas las suficientes habilidades para tú realizar los trabajos por ti mismo, Claro. por así decirlo, pero nunca nos dice, dentro de la esfera del trabajo, ¿requieres un posgrado? No. Ahora, si me lo preguntas, yo pienso que a futuro sería bueno que sí. Honestamente, a Sí, futuro claro, que sí. claro. ¿Por qué? Porque las herramientas que te brinda la universidad no son suficientes. En la universidad ves todo de forma general, general. Entonces, aquí sí entra esta parte de que si vas saliendo, busca a alguien que te pueda ayudar asesorando con los casos para que puedas salir adelante, ¿sí? Por eso mismo es que cuando se hace una maestría casi inmediato, pues la maestría es teórico-práctica. Teórico porque te enseña esas habilidades necesarias más a profundidad de lo que viste en la carrera, y práctica porque también te da la oportunidad de estar realizando procesos psicoterapéuticos supervisados por tus docentes, pues, por tus maestros de la maestría, ¿sí? Claro, claro. Entonces, claro, si vas encaminado a cualquiera de los rubros, porque no nomás es hacia la psicoterapia. Si sales de psicología general y quieres irte a la psicología educativa, a la psicología escolar, hay que especializarnos ahí. Te quieres ir a la forense, especialízate ahí. Te quieres ir a la organización, especialízate ahí. Te quieres ir a lo clínico, psicoterapéutico, especialízate ahí. O sea, eso es lo más importante al final de cuentas. Porque entre más nos especialicemos, pues ahora sí que más herramientas vamos a traer en nuestro Claro, costalito como psicólogos en primera instancia. Y mejor vamos a ayudar a las personas. claro. Y ahorita de esto que comenta David, en cuanto a que cierta NOM, la NOM 025, que habla de esta parte de la salud y de la ley de salud mental, en donde se requiere de una preparación y de una formación de especialidad, pues no especifica que sea una maestría, ¿no? Pero puede ser tanto una maestría como una especialidad, como lo que comentamos, cursos, diplomados, todo esto que sea una especialización de formación continua, porque en ocasiones hay maestrías que sí son en, por ejemplo, vamos a decir, que sí son en psicoterapia, pero a lo mejor no son en algún modelo o en algo de psicología como tal. A lo mejor es, vamos a decir, de algo de la charlatanería, ¿no? Mm, Pero te lo están vendiendo con una parte académica, con un rebote. mm, Entonces, aunque sea para
tratar, para trabajar en área clínica, lo más probable es que no tenga rigurosidad científica y que esté avalado pues por el APA, ¿no? Por Claro. esto que estamos hablando. Entonces, sí es importante tener una maestría, sí, y también saber cómo elegirla, ante Ujú. qué ciertos estándares, qué tanta evidencia científica puede tener. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con personas, pues estamos trabajando en esta parte de la salud mental y mientras más cientificidad tengamos, que esto va a ser lo que es aquello que puede ser repetitivo en cuanto a, voy a utilizar esta palabra, ¿no? En cuanto a tratamientos, procesos, técnicas, principios, que sabemos que se pueden ejemplificar con la mayoría de las personas, claro, en su justa medida, ¿no? Yo hecho a la carta para ellos, pero Pero qué bueno. que sea algo que se pueda generalizar para que se pueda hacer cada vez más una ciencia, a lo mejor no exacta, pero sí una probabilística. Sabes que en ese sentido, por ejemplo, a mí me nace como la siguiente idea, ¿no? Claro. Siento yo igual, que no es tanto como se va a repetir siempre Ajá. idéntico con todas las personas, Ah, no, claro. ¿vale? Ajá. Porque entonces estaríamos perdiendo de vista lo más importante de todo, la individualidad. Ahora, entenderé yo perfectamente que va a haber muchas personas, al menos en el rubro de la psicología, que van a tener sus puntos de vista diferentes y que pueden llegar a sacar diferentes argumentos de que pongan en contramedida lo que comento. Sin embargo, a lo que me refiero es a lo siguiente. La individualidad del sujeto se basa en las características de los contextos en donde estuvo desarrollándose. Claro. O sea, hay demasiadas variables que si bien actualmente no podemos pues observar en su totalidad o manejar en su totalidad para entender cómo es que una persona se comporta como se comporta. Pero algunas variables las usamos dentro de psicología, propiamente en psicoterapia, para hacer modificaciones de conducta, modificaciones también, por ejemplo, de pensamiento, y eso nos lleva pues, a un cambio adaptativo, un cambio en donde la persona encuentre mayor funcionalidad, por así decirlo, tal vez estoy utilizando mal la palabra, pero me explico en ese sentido, Sí, ¿no? sí, sí. Un cambio favorable, ¿no? Claro. Por ende, si bien es cierto que no buscaríamos como el 100% que se repita en todo, buscamos solo una cosa, que las intervenciones que nosotros pongamos para ese individuo en particular, que fíjate que ahorita se me anda pasando porque el APA lo dice así, es un análisis del individuo, de sus valores, sus características y sus circunstancias. Entonces, esas intervenciones que nosotros hacemos van directamente dirigidas hacia esa persona que tiene sus valores, más de creencias, que tiene sus hábitos tal cual, ¿sale? Y que tiene esas circunstancias propias del sujeto, de su contexto, de su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ende, todas las intervenciones necesitan estar, pues ahora sigue como diría de Milton Erickson por ahí, un gran psicólogo de la psicoterapia, Claro. pues hecha a la medida, ¿no? O Exacto. cortada a la medida, ¿sí? Entonces el terapeuta, como dijo él, necesita ser un sastre, ¿no? Ok, ok. Para poder generar eso. Y no siempre lo que le queda a una persona le va a quedar a otra, aunque tengan el mismo problema, ¿sí? Aunque necesiten, ahora sí, como diríamos, ¿no? Aunque necesiten el mismo traje, ¿sí? No necesariamente le va a quedar a una y a otra, porque hay unos que tienen los hombros un poquito más anchos, que las manos un poquito más largas. No, no, no. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a ajustar, ajustar, ajustar. ¿Y es la misma intervención? Sí, pero se va ajustando, ¿sí? Y ahí sí podemos observar los fenómenos de cómo se repite de alguna manera la funcionalidad de esa intervención. Y en cuanto a esto que comenta, ¿no? Todo esto totalmente de acuerdo. Y en cuanto a aquellas variables o conceptos, tanto topográficos como ideográficos, es conceptos como, voy a hablar del ABC, de Albert Ellis, también un gran psicólogo de la psicoterapia, Okay. en donde tiene esas tres variables, bueno, son seis, pero tiene esas tres variables principales en donde es el ABC, Uh-huh. en donde la A es aquella situación activadora, que es el contexto, ¿no? Es la circunstancia que sucede. Uh-huh. Es algo que se va a repetir en cada situación de la persona. Uh-huh.
tenemos a B, que en inglés también, no soy muy bueno con el inglés, pero es belief, es creencia, pensamientos. También es algo que se repite, pero no siempre van a ser los mismos pensamientos iguales con la misma verbalización, pero puede que sí con la misma intención o dentro de una misma categoría. Ujú. Después tenemos C, que son consecuencias, que son emocionales y conductuales. Entonces, estos tres conceptos, tres variables, se repiten y no nos referimos tal como a una conducta en específico. Son tres conceptos, tres ideas que han sido establecidas para el logro de una intervención, ¿no? Entonces, ¿qué se repite? Siempre se va a repetir una circunstancia. Ujú. ¿Por qué? Porque es algo en lo que estamos haciendo, en donde estamos, donde está pasando. Es donde el organismo, el ser humano, todo aquello con vida que se mueve, está circundando pues por el lugar, ¿no? El pensamiento es algo que siempre se va a tener también, a lo mejor no al mismo tiempo, o a lo mejor al unísono, pero es algo que se repite. Ujú. Y pues también la C, ¿no? Que son las conductas que tenemos. Si algo pasa, algo pienso de eso que pasa, me hace sentir y voy a hacer. Ujú. Entonces, más bien a eso me refería con que se repite, ¿no? Ujú. Se observa, se comporta, se mide, se cuantifica. Ujú. Ujú. No sé qué opina. No, pues la verdad es que tiene mucho sentido, o sea, pero también hay una cosa que podemos poner como en la mesa, Claro. que pienso yo que sería como fundamental, ¿no? Volvemos como a lo básico nuevamente, en donde decimos, existen todas estas reacciones, existen todos estos pensamientos, existen todas estas conductas. Y sí son circunstancias que se repiten, pero la forma en la que se desarrollan en los individuos va a estar matizado por la experiencia que viven. Ah, ¿No? claro. Y obviamente esas experiencias ahorita las estamos hablando de manera muy general, ¿no? Muy general, Exacto. porque podemos irnos más a lo específico en el entendido de que van a ser aprendizajes que ocurren dentro de la familia, aprendizajes que ocurren en el contexto escolar, aprendizajes que ocurren en el contexto social, ¿no? Lejos de familia, que también familia sigue siendo como contexto social. Por ende, podríamos decir incluso, ¿no? Que todo el comportamiento que presenta el individuo, digámoslo, la identidad que tiene el individuo, siempre va a estar matizada por sus experiencias y por la manera en la que está construyendo esa misma identidad, por así decirlo, ¿no? Ok. Entonces, volviendo como a lo básico, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Que al final de cuentas, como psicólogos, sí buscamos una cosa, la eficiencia. Ok. O sea, ver esas circunstancias y que todas las intervenciones sean eficientes. Entonces, buscar la eficiencia es buscar una psicología basada en evidencia. Buscar una psicología basada en evidencia es buscar un paradigma científico, sin tanta charlatanería o irnos como por otros lados. No, 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 buscamos como esta parte en donde vamos a ayudar mejor. Y que obviamente la sociedad en general vaya viendo, por así decirlo, desde a la psicología, como eso, pues como ciencia, como vemos de repente a los médicos, ¿sí? Ojo, no estoy comparando carreras, ¿va? Claro. No, pero como vemos en el sentido de, hay algo en lo que se basa el médico para poder hacer esto. Y obviamente para este tipo de posturas, como de paradigmas, pues todavía nos falta mucho, porque en realidad estamos hablando de que pues la psicología todavía está en pañales, es una ciencia bastante eh, pequeña, por así decirlo, tiene unos pocos años en donde se empezó a generar cierto grado de rigor científico, de investigaciones, por ejemplo, entonces se entiende perfectamente que andemos todavía en una evolución, pero en realidad me ha gustado porque la verdad en los últimos años siento que ha evolucionado a pasos agigantados, ¿no? Con todo lo que se ha venido también en las investigaciones de la nueva tecnología, esta parte de entender un poquito más nuestro cerebro, aunque todavía nos falta muchísimo, y los postulados en diferentes modelos actuales, ¿no? Por ejemplo, una disculpa, ¿no? Por interrumpirlo, pero
en esta parte de los nuevos postulados, que tan nuevo no es, ¿no? Ya tiene sus añitos. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, Relativamente, ¿no? relativamente, por ejemplo, esta parte de la teoría del embodied cognition, Ujú, de la ujú, cognición ujú. corporizada que tanto lo molesté cuando estaba en la uni. Se dice que la cognición, el pensamiento, todo esto que siempre hemos pensado o creído que reside en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, de una forma como un aparato psicológico, un aparato psíquico, pues no reside como tal en nuestra cabeza, sino reside en el cuerpo, en el contexto, en el planeta y en lo que sucede. Mm, Las cuatro fuerzas de la cognición o las cuatro E. Entonces, realmente sí ha avanzado, como usted dice, a pasos agigantados, ¿no? Digamos, y no nos vamos a centrar nada más en un modelo, en ciertos corrientes en específico, porque realmente, eh, vamos a decir así, cada corriente tiene su vista en donde ve las cosas de manera distinta. Y una vez aquí David pues, me platicó de un cuento, una metáfora muy interesante, la de los cuatro ciegos y el elefante. oh, sí. Ajá. De igual forma, pues si gusta, pues me gustaría que la contara, ¿no? Pero es muy interesante cómo podemos ver la misma cosa con distintas cosas desde otro lugar. Claro, claro. Igual, ahora sí que para la audiencia, ¿no? Y como recordatorio. Gracias por ponerme en el dilema de recordar algo que ya había olvidado. Pero bueno, a ver, pues es que es una historia ya bastante vieja, Claro, en donde se habla precisamente acerca de las percepciones, ¿no? De cómo de repente nosotros perdón, alcanzamos a ver un fragmento de la situación y que siempre ese fragmento de la situación, pues ahora sí que se encuentra comprimido, disminuido, por lo que conocemos y por lo que sabemos. Como diría ¿cómo se llama este escritor que tanto me gusta? Se me fue su nombre. Este, el de las venas abiertas de Latinoamérica. ¿No te acuerdas? pues el que le gusta. Sí, 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 sí. Se me está yendo. No, pues no es Sabato, ¿verdad? No, 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 no. Ernesto. Igual, No, igual, después me acuerdo, ¿no? O sí, se sea, me fue. vemos de repente nosotros a través del ojo de la cerradura, pues. Entonces, Ujú, solo vemos una partecita. claro, Entonces, la historia dice así, o sea, en una ocasión se encontraban cuatro ciegos. claro. Y a estos ciegos, parafraseo, porque es un último que No, la no pasa escuché, nada. y estos ciegos, pues se les pidió que describieran a un animal. En este caso les pusieron a un elefante. Entonces, lo que se les dijo fue, vayan y toquen a ese animal y descríbanos qué tipo de animal es. Entonces, cada uno se fue a una parte del elefante. Entonces, por ejemplo, uno de ellos se fue al vientre y en el vientre decía, es un animal grande, ¿no? Espacioso, que tiene la piel corrugada, pero es enorme y vasto. Mientras que otro se fue a una de las patas y decía, no, estás equivocado, no es tan grande, es cilíndrico, si es verdad, es grande, pero no tan vasto como lo comentas, y es cilíndrico y alto, decía. Y otro se había ido, por ejemplo, a la nariz. No, decía, los dos están equivocados. En realidad es como una serpiente alargada este animal. Mientras que otro se iba directamente a lo que es la oreja y decía, ni uno ni otro. Sí es vasto, pero es delgado y plano. Entonces cada uno tenía la percepción de lo que tocaba, pues. Y no era tal cual el animal mismo. Pero si juntamos todo, podríamos entender que es la totalidad del elefante. ¿Sale? Entonces los modelos psicológicos a veces son así. Ven partes, ven partes, ven partes de y no significa que no vean la totalidad de la conducta, ¿no? Sino que se enfocan más en esas partes. Obviamente que el sueño de todo psicoterapeuta es que exista un modelo que tenga la capacidad de integrar tantas perspectivas como para entender el comportamiento humano de manera general.
ese es como el sueño de todo psicoterapeuta. Al menos ese es mi sueño. Ok. Yo digo de todo psicoterapeuta, no, es Digo, como mi sueño. Ajá, no, ese es como mi claro, sueño, ¿no? claro. Ojalá que tenga la oportunidad de verlo, pero como comentamos en un minuto, ¿no? La psicología está tan en pañales que de repente, pues falta mucho que estudiar, falta mucho que entender, falta mucho pues, que aprender, ¿no? Claro. Y digamos que en esta parte de que hablamos de una psicología en pañales, claro, si hablamos de una parte integral de todas estas corrientes, todo este conocimiento, sí, puede que estemos en pañales. Por ejemplo, usted que, otra vez lo voy a vender, ¿no? Pero que esta parte de la cibernética, de la terapia sistémica, pues es muy vasta. O sea, realmente la episteme, o sea, todo el conocimiento que se ha formado, pues es muy vasto. Sí. Si hablamos de esta parte de otras corrientes psicológicas, conductismo, cognitivismo, son vastos. Solamente que cuando se ve pues divididos, todo esto pues hablamos de una pequeña parte de la psicología. Hay Sí. muchas psicologías, ¿no? Entonces, pues sí hablamos de una psicología en pañales, pero que está dando pasos agigantados dentro del mismo modelo. Fíjate que ahí no sé si hay muchas psicologías. Yo quiero creer que hay una, pero que todavía no la exploramos. ¿Sí? Se escuchó muy romántico eso de Es que sí, quiero creer que, sí, que hay una, pero que todavía no exploramos, ¿no? Que estamos en el camino, en el proceso de, ¿no? Yo te comentas de la cibernética, igual creo que va a ser como para tema de otro claro, momento más a claro. profundidad, pero sí efectivamente, o sea, imagínate, ¿no? La utilización de este tipo de conceptos de cibernética dentro del estudio del comportamiento humano, pues a mí se me hace bien interesante, ¿no? Sin embargo, pues el motivo principal de nuestro, porque ya nos alargamos siempre Sí, sí, como siempre en otras cosas, ¿no? El motivo principal de es regresando a lo básico, ¿no? Al final de cuentas, el objetivo es la eficiencia. Ahora claro, sí que hay muchísimos modelos, perdón, para el trabajo psicoterapéutico, pero la eficiencia es lo que va a determinar la utilización o no del modelo. ¿Por qué? Porque en primera instancia nos lo pone de manifiesto el documento que hace la regulación oficial de la práctica de la psicología aquí en México, que es el Código Ético. claro. Y el Código Ético tal cual te dice, me pierdo ahorita con los artículos, ¿no? Sí, Ya no, valió. no. Pero el Código Ético tal cual te Ahí lo dice, buscamos después. que aquí está de hecho, pero más adelantito lo vemos, se los Sí, muestro, no, ¿no? aquí está. Ahí, por ahí este es un librito negro que te dice que el psicólogo necesita estar actualizado, Exacto. actualizado, con conocimiento de vanguardia y funcionamiento. Entonces, pues sí, podemos aprender de cualquier modelo, es correcto, es verdad, pero es bien importante entender que buscamos siempre esa actualización con la intención de hacer una mejoría y una práctica eficiente y obviamente científica. Porque pues no nos regulamos nosotros mismos. O No, sea, claro, eso claro. es otro punto bien importante que considero que hay que decirle también a todos nuestros oyentes, ¿no? El psicólogo tiene quien lo regule. El psicólogo siempre tiene que estar ya sea afiliado a un colegio de psicólogos, una asociación de psicólogos, ¿vale? Porque esto va regulando la práctica. Claro, Ay, de repente a causa de no estar afiliados, sí existen muchas, pues, mala praxis ahí dentro de la psicología. claro. ¿Y qué hace esto? Pues nos avientan tierra otra vez. ¿Sí? Y ya después la gente empieza a desconfiar, y dice, ah, es que esto no sirve, desde ir a platicar no funciona de nada. Y que, ojo, tampoco es una charlita de café, no, ni una psicoterapia, ¿vale? Pero, Ya, perdón, lo interrumpo 5 segundos. Ya después vamos a tener una vez después, un episodio después, sobre si el diálogo cura, con esta palabra, ¿no? Si el diálogo hace algo, el diálogo trabaja, ¿no? Porque, claro, o sea, sí, no es una charlita de café, pero el hablarlo hace algo. así Y es. después lo vamos a ver, pero sí. Que es bien importante, ¿no? Sí, No, pues en general, ¿no? El nomás comentar esa parte que siempre existe un organismo como regulador claro. que nos mantiene como al margen y nos dice, hey, estas son las reglas, acuérdense, acuérdense, ¿no? Y que sí, sí es súper importante estar afiliado. Y también esta parte de seguir
unas reglas, normas, no nos hace tan cuadrados como en ocasiones pensamos que va a pasar, ¿no? O sea, también nos ayuda a crecer y no andar dando pasos en círculos, no andar dando círculos. Realmente el seguir cierto camino, ciertas reglas, normas para llegar a cabo a un trabajo de eficiencia, llega a eso, a la eficiencia. Exacto, exacto. Y bueno, pues así, viéndolo como de manera general, ahorita ya expusimos un poquito el punto de qué es un psicólogo, qué hace un psicólogo, qué se necesita para ser psicólogo. Ya ahondamos, pues de manera superficial, aunque como siempre Claro. dispersos, de un punto a otro, Algo. sobre cómo funciona la psicología y de qué tanto requiere como esta cientificidad de la que comentamos. Pero ahora llega un punto importante que considero que yo pone en la mesa también, el qué significa ir con el psicólogo. A ver, Ariel, ¿qué significa ir con el psicólogo? Ya ves que existen los mitos, el psicólogo es para los locos, hablando con el psicólogo más vas a platicar. A mí en lo particular me ha tocado de repente que escucho personas que dicen, ¿para qué voy a contarle mis problemas a una persona que ni conozco, ¿no? Por ejemplo, a ver, me gustaría que nos hablaras un poquito sobre eso. Para ti, desde tu conocimiento, desde tu práctica, desde lo que has crecido, ¿qué es? O incluso hasta como usuario de la psicoterapia, ¿no? Porque Claro, hasta, claro. hasta Sí, nosotros como psicólogos vamos con vamos, nuestros psicólogos, ¿no? O se psicóloga. necesita. Claro. Entonces, a ver, cuéntame, ¿qué significa ir con un psicólogo? Bueno, primero, ¿qué significa ir con un psicólogo? Realmente, vamos a decir que tiene muchas ramificaciones y me gustaría ir por una romántica, A ver, por una filosófica, mejor dicho, en cuanto al autogobierno, o dijeran los filósofos estoicos, la autarquía. caray, ¿la otra qué? La autarquía, ¿Qué significa? el autogobierno de uno Oh. mismo. Ok, pues Ajá, sí, autogobierno, sí, claro. Ok, la ok. autarquía. Entonces, realmente se dice que nosotros podemos autogobernarnos, podemos autoconocernos para después saber qué es lo que podemos llegar a hacer. Pero en ocasiones, ya fuera de esta parte meramente filosófica, van a haber cosas que no van a estar bajo nuestro control, y si no tenemos un autogobierno de nosotros mismos, esas cosas que están fuera de nuestro control nos van a gobernar. Y en ocasiones se necesita o se ocupa una persona fuera de tu radar, fuera de tu contexto, que no esté contaminado de lo que tú ya conoces. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a pensar eso? ¿O por qué estamos diciendo eso? Para que sea algo distinto y que podamos verlo de otra forma, en donde le estemos mostrando un respeto, que a respeto pues me refiero a que no vamos a pensar que es un familiar, por lo tanto nos va a juzgar o lo que sea. Lo vemos como un lienzo en blanco que después le vamos a ir dando forma, ¿no? Creo que me estoy yendo de largo, pero ¿qué significa ir con un psicólogo? Significa ayudar a conocernos, o recibir una ayuda para conocernos, para después gobernarnos a nosotros mismos y saber qué vamos a hacer con lo que vaya a pasar en nuestro haber en algún futuro. Fíjate que eso lo que acabas de comentar me recuerda a Jean-Paul Sartre, este Ok, filósofo sí, existencialista. exacto. Que me encanta decir esta frase, ¿no? Yo creo que a todos a los que me ha tocado el placer de darles clase o que de repente converso con amigos, van a decir cómo frías con la misma frase, ¿no? Pero me gusta mucho, me recordó lo que estás diciendo y me gustaría cambiarla, pero en primera instancia la frase original dice, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, ¿no? Y pues, si lo observamos desde esta perspectiva, básicamente nos dice que nosotros tomamos todo nuestro pasado, nuestro aprendizaje, todas esas experiencias, las ponemos de manifiesto en el presente, perdón, y funcionamos de acuerdo a ellas hacia un futuro, ¿no? Por ende, te escucho y me nace como lo siguiente, ¿no? Que igual nosotros somos lo que hacemos con lo que nos enseñan. ¿Vale? No solo con lo que nos hicieron. Entonces,
La psicoterapia es eso, es como un momento para aprender de uno mismo. Por lo Exacto. tanto, agarramos ese conocimiento como ese aprendizaje, ahora sí que desde diferentes polos, ¿no? Porque podemos hablar desde el aprendizaje que podemos obtener al momento de tener una conducta que nos está desfavoreciendo. Llámese celos, llámese un hábito de dormirnos hasta tarde, por ejemplo, y que no nos deje descansar. Nosotros ahorita Por aquí, ejemplo, nomás eso no lo tomé en cuenta, por favor. Por ejemplo, tal vez un hábito del tipo procrastinación, ¿no? A veces el conocer cómo se da esa configuración para la conducta nos ayuda con ese aprendizaje a mejorar. A veces no necesitamos el conocimiento total de lo que está pasando, ok, pero sí necesitamos como esta nueva actitud, nuevo comportamiento a poner en vez del anterior, ¿sí me explico? Por tanto, seguimos en la misma línea. Al final de cuentas, tomamos el nuevo aprendizaje y lo utilizamos ahora, ¿no? Entonces, por ende, podemos decir que el ser humano es lo que hace con lo que ha aprendido, ¿no? ok, ok. Y proceso terapéutico, así como lo comentas, el ir con un psicólogo, pues es eso, aprender. Y lo más importante, ¿no? Desaprender. Que en ocasiones el desaprender llega a ser un tanto complejo, ¿no? Sí. Porque hemos estado tan acostumbrados a que el vaso de agua o de soda va del lado izquierdo que cuando lo vemos del lado derecho, Y yo veo, sí es cierto. Ah, que cuando el vaso de agua del lado izquierdo está en el lado derecho, está raro. nos causa algo. Entonces, también sí está bien esta parte de saber por qué me molesta lo que pasa. Y también está bien cambiar la cosa o las cosas que hacemos. Y a veces no ocupamos saber por qué es lo que nos pasa, lo que nos pasa. Se escucha raro, pero digamos que en ocasiones no ocupo cambiar la forma en que pienso, porque en ocasiones voy a estar muy reñido con ese pensamiento, pero que si hago algo distinto, solito como una bolita de nieve va rodando y va incrementando a un cambio distinto. Que de hecho hasta eso podría ser tema bien interesante para un siguiente podcast, por ejemplo, de cómo de repente no siempre se necesita entender cómo funciona nuestro comportamiento, sino que podemos cambiar sin ni siquiera entender eso, ¿no? Lo que en psicología de repente se escucha que le llaman el insight, el que te caía al 20, el darte cuenta, por ejemplo. A veces el darse cuenta es súper funcional, o sea, no lo vamos a negar. El darse cuenta es súper funcional dentro de los procesos psicoterapéuticos, el decir, híjole, ya entendí por qué hago lo que hago, ¿no? O ya me doy cuenta que ahí no es, no, amiga, date cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso sí es súper funcional y jamás se va a desmeritar el valor que se tiene el insight dentro de la psicoterapia. Pero también entendemos nosotros que hay veces que no se requiere un insight para poder hacer cambios contundentes en la persona, que igual eso va a ser tema de otro momento, ¿no? Yo pienso que ahorita con lo que hicimos de reflexión vamos por un buen camino, incluso pues nos desviamos tantito, ya ahondamos en muchas cosas, y pienso como que ya estamos como finalizando el tiempo. Ajá, que igual nos quedan otros puntos que tratar, de qué hablar acerca de lo que es tal cual un psicólogo, incluso puntos como por ejemplo La diferencia entre el médico, psicólogo y psiquiatra. ándale, por ejemplo, ¿no? Que son cosas bien importantes, el psicólogo medica o no medica, por ahí pues yo creo que muchos sabemos que no, pero también es tema que vamos a tocar en un futuro podcast, ¿qué te parece? David. Ya pues ahorita ya culminando, me gustaría comentar que primero las desviaciones que llegamos a tener, vamos a decir que como en los conciertos, ¿no? En donde el guitarrista se equivoca y dice, es que es un arreglo. Y como que armoniza mejor la canción. Aquí es lo mismo. Estaba haciendo arreglos. Estamos haciendo arreglos o armonizaciones a el conocimiento vago de estos vagos. No, no es nuestra tendencia a ser dispersos, no, son arreglos. Ok. Sí, David, pues la verdad en este primer episodio
pues primero por las charlas con ustedes siempre son amenas, ¿no? Y No, pues, igualmente, pues igualmente. ahora con ustedes también estamos esperando ahí que nos digan qué les pareció, sugerencias, propuestas de temas. Pues aquí vamos a estar. Entonces, pues de mi parte sería todo, David. Muchas gracias y pues espero estarlo viendo más seguido aquí. Claro, claro, igualmente. Igualmente, igual. Mi casa que es tu casa, ¿no? Nuestra casa, así lo vamos a poner. Pues igualmente, un placer haber estado contigo y como siempre, pues un placer haber estado con ustedes compartiendo estos minutos con la intención de poder hablar acerca de un tema pues que en lo particular me apasiona y esperamos poder llegar un poquito a cada uno de ustedes para que entiendan más acerca de este maravilloso mundo que es la psicología y que obviamente no solo se queden con las cuestiones informativas. Hoy fue un poquito informativo, pero más adelante puede ser incluso que sea un poquito más práctico y demos tips para algo, etcétera y demás, ¿va? Y pues nada, no me queda más que decir muchísimas gracias a todos y pues buenos días, tardes o noches. Nos vemos en el siguiente podcast para estar por aquí reflexionando y buscando el cambio. Dale.